Hace un par de años presenté una ponencia sobre Abdón Cifuentes en su viaje, en este caso era el viaje por Europa. La ponencia dio origen después a un artículo publicado el año pasado en el anuario de la Sociedad de Historia de la Iglesia en Chile. Y espero que esta ponencia tenga como final, como producto también final, la continuación, Abdón Cifuentes en Estados Unidos. Y es la continuación de su viaje en 1869-1870, con motivo del Concilio Vaticano I. Voy a hacer una breve introducción presentándoles a Abdón Cifuentes. Abdón Cifuentes es probablemente el laico católico más relevante del siglo XIX, de larga vida, nace en 1836, una familia de provincia de San Felipe, de propietarios de tierras, y fallece en Santiago en 1928 con 90 y tantos años. Es una de las figuras yo diría, de la política y del Partido Conservador en Chile, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX. Abogado, estudió en el Instituto Nacional, donde posteriormente va a ser también profesor, periodista, no solo redactor de varios periódicos como El Bien Público, El Independiente, sino también promotor de una serie de actividades periodísticas y principalmente de prensa católica. Poco antes de su viaje a Europa y a los Estados Unidos, Abdón Cifuentes ha fundado la Sociedad de Amigos del País, una especie de logia católica en busca de formar a periodistas para que efectivamente divulguen también sus principios católicos. Promueve también un buen número de periódicos, no solo en Santiago, sino también en provincia, entre ellos uno que existe hasta el día de hoy, el Yanquihue, fue fundado originalmente por Abdón Cifuentes. Político, diputado durante más de 3 periodos, también senador durante otros tantos, tribuno del Partido Conservador y figura más que relevante de ese Partido Conservador que se escinde del monbarismo hacia 1857, fruto de la cuestión del sacristán, y que va a dar origen a un partido católico, en ese momento confesional, y que es clave para entender también la política chilena de mediados del siglo XIX. Abdón Cifuentes va a estar, por lo tanto, vinculado a la tríada de sacerdotes que, yo diría, reorganizan la Iglesia y organizan la Iglesia chilena del siglo XIX. Me refiero a Rafael Valentín Valdivieso, a su mano derecha Joaquín Larraín Gandarillas y al obispo de Concepción, José Hipólito Salas. No se entiende la reorganización de la Iglesia Católica en Chile sin la acción de esos 3 sacerdotes formados, yo diría, de una formación muy sólida y al mismo tiempo que actúan afiatadamente en la formación del clero y en la reorganización de la Iglesia en Chile, que prácticamente después de la independencia queda trastabillando hasta 1840 más o menos. Ellos van a ser también promotores de ese Partido Conservador. Sin embargo, Abdón Cifuentes es laico, y junto con Manuel José Irarrázaval, yo diría que es de las 2 figuras claves para entender la relevancia del conservantismo en la política chilena. Manuel José Irarrázaval, una de las grandes fortunas del país, pero al mismo tiempo un hombre de una preocupación por lo público que enaltece su propia figura. Profesor desde siempre, primero en el Colegio San Luis, Abdón Cifuentes, posteriormente en el Instituto Nacional durante décadas,
y posteriormente en la Universidad Católica como profesor de Derecho Constitucional y yo diría formador de buena parte de los hombres públicos chilenos del finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Además, Abdón Cifuentes, extraordinario promotor de asociaciones católicas, en donde va a brillar la relevante Unión Católica en la década de 1880, que junto con el Círculo Católico es, por así decirlo, la gran agrupación y que va a ser modelo en Hispanoamérica y yo diría de extraordinaria trascendencia. Sin embargo, la propia jerarquía postula, yo diría, deshacerse de esa agrupación por motivos, yo diría, más bien políticos, lo que le tiene que haber dolido particularmente a Abdón Cifuentes, que fue el principal promotor de esa asociación, verla como después prácticamente la tiene que deshacer. Piensen solamente de que la Universidad Católica va a iniciar sus clases en la sede de la Unión Católica. Y cuando deja de lado la Unión Católica va a ser el principal promotor y fundador, junto con Joaquín Larraín Gandarilla, su primer rector, de la Pontificia Universidad Católica, donde fue su primer secretario general y luego durante décadas destacadísimo profesor de Derecho Constitucional. Vamos a su viaje a los Estados Unidos. Ha viajado primero por Europa más de un año. Abdón Cifuentes tiene 33 años. Es al mismo tiempo, ha tenido que dejar un cargo que vendría a equivaler a subsecretario de Relaciones Exteriores. Piensen de que cuando regresa de su viaje de un año y medio por Europa y los Estados Unidos y es ministro de Educación, en el primer gabinete va a presentar una ponencia para fundar precisamente el Ministerio de Relaciones Exteriores. Viaja, por lo tanto, con pasaporte diplomático en una ocasión irrepetible, la de un concilio. Piensen de que el concilio anterior no había sido nada menos que el de Trento, es decir, hacía varios siglos. Y la posibilidad de viajar también con los obispos y compartir con ellos las instancias del concilio, sus contactos y al mismo tiempo la visita a una serie de establecimientos educacionales, de salud, carcelarios, interactuar con buena parte de la intelectualidad católica de la época y ser testigo de acontecimientos claves dentro de la historia yo diría de Occidente. Piensen de que hacia 1870 él va a ser testigo de la unificación de Italia, de la pérdida de los estados pontificios, del Concilio Vaticano I, de la guerra franco-prusiana, de la Inglaterra victoriana y paralelamente también del progresismo y el crecimiento de los Estados Unidos tras la guerra de secesión. Abdón Cifuentes quería ir a Estados Unidos. La verdad es que después de su estadía en Europa, que va la salida de Europa a ser acelerada por el avance de las tropas alemanas sobre París y por el sitio de París, lo que lo lleva a acelerar su regreso a Chile, pero siempre vía Estados Unidos. Y aquí uno se pregunta, bueno, ¿por qué este chileno quería ir a los Estados Unidos? Lo más probable es que haya sido por el testimonio directo de dos de sus más cercanos colaboradores e incluso promotores, Manuel José Irarrázaval y el presbítero Larraín Gandarillas. Ambos habían estado en Estados Unidos, habían estudiado en Estados Unidos y ambos admiraban los Estados Unidos. Y es curioso porque el contraste que va a hacer Abdón Cifuentes es más bien de una Europa cansada, de una Europa, como dirá él posteriormente en un artículo, en manos de paganos modernos. Es curioso el término porque coincide con el que muchas décadas después Juan Pablo II va a utilizar también respecto a esta Europa que reniega de sus raíces cristianas, de un neopaganismo. Abdón Cifuentes ya lo dice hacia 1870. Paganos modernos, ¿por qué? Porque él dice que ha visto en España, en Italia, en Francia, una sociedad católica, de católicos, con iglesias, con gente que asiste
pero que por otro lado la vida pública y el gobierno está en manos de sectores abiertamente hostiles a la Iglesia. Estamos hablando de los años 70 y precisamente de un avance bastante fuerte de un espíritu, yo diría, anticlerical. Y Abdón Cifuentes trata de explicarse esa situación. Bueno, ¿por qué? Sociedades que en definitiva son mayoritariamente católicas han entregado en definitiva sus gobiernos a sectores anticlericales. ¿Dónde está el problema? El problema, dice Abdón Cifuentes, no está en los adversarios eventuales de la Iglesia, dice. Ellos, al parecer, han hecho su trabajo, han hecho su pega, podríamos decir hoy. El problema, dice, está en los católicos, que han sido incapaces de organizarse y de transmitir y al mismo tiempo proyectar su idea de sociedad en la Europa de fines del siglo XIX. La verdad es que la problemática no es muy distinta tampoco a la del día de hoy, y los debates de fines del siglo XIX perfectamente pueden también traspolarse a la realidad que vivimos también en Occidente. Y es curioso cómo Abdón Cifuentes mira a los Estados Unidos. Decía que su visión viene de Larraín Gandarillas y de Manuel José Irarrázaval, que lo tienen que haber alentado a conocer esa experiencia norteamericana y a prepararse. Estoy seguro, si bien los documentos no lo señalan, pero la verdad es que Abdón Cifuentes pasaba a ser el laico católico de mayor proyección en el Partido Conservador. Y estas dos figuras pasaban a ser decisivas en el devenir de ese Partido Conservador. Y es muy probable que vieran en Abdón Cifuentes una persona que posteriormente debía asumir mayores responsabilidades políticas como las que va a asumir exactamente de regreso de este viaje, asumiendo el Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública. Por lo tanto, el viaje aparecía también como una manera de prepararse, de foguear al joven Cifuentes y de empaparlo de experiencias tanto en Europa como en los Estados Unidos. Abdón Cifuentes señala de que él conocía o quería ir a los Estados Unidos porque desdeñaba esa visión que en términos generales se tenía de los Estados Unidos como una simple aglomeración de mercaderes y especuladores. No era esa la idea que tenía Abdón Cifuentes de los Estados Unidos. Y lo que va a hacer es confirmar ese conocimiento. Y él dice, conozco los Estados Unidos por las obras de Washington Irving, de Prescott, de Ticknor, por las de Tocqueville, Laboulaye e Hippo. De los tres primeros, la verdad es que poco debe haber conocido Abdón Cifuentes respecto a los Estados Unidos. Los tres son norteamericanos, pero más bien estudiosos de la cultura hispánica. Washington Irving es el autor de las románticas, de los románticos cuentos de la Alhambra, fue embajador de los Estados Unidos en España y uno de los promotores de los estudios hispánicos en los Estados Unidos y difusores. Conectado con esa misma línea, George Ticknor es profesor de literatura hispánica y europea en Harvard, autor de la historia de la literatura española, publicada a mediados del siglo XIX, en la cual populariza un concepto clave dentro de la historia de la literatura, que es el concepto del siglo de oro español. Y Ticknor es precisamente quien promueve ese concepto del siglo de oro, referido precisamente al siglo XVI y buena parte del siglo XVII. Es un siglo largo, el siglo de oro español. El tercero es William Prescott, historiador semiciego, muy leído en su época, autor de Fernando e Isabel, es decir, un estudio sobre los reyes católicos y posteriormente de trabajos sobre la conquista de México y la conquista del Perú. Barros Arana admiraba profundamente los trabajos de Prescott por su detalle historiográfico y su manejo de fuentes.
Lo que quiero decir es que de estos tres autores norteamericanos, la verdad es que poco Abdón Cifuentes debe haber conocido de los Estados Unidos. Quizá algo de la biografía de Washington, de Washington Irving precisamente, pero del resto más bien de la cultura hispánica, no de los Estados Unidos. Distinto es de los otros tres autores que él menciona, Tocqueville, Laboulaye e Hippo. Tocqueville es la figura, yo diría, es el francés que hace ver a los norteamericanos los resortes claves de cómo funciona la democracia de los Estados Unidos, haciéndoles ver un extranjero a los propios norteamericanos lo que ellos a lo mejor no se habían dado cuenta precisamente porque estaban inmersos en un sistema político que lo vivían desde dentro. Esto es la autonomía local, la asociación libre y el respeto por la religión como claves de la democracia norteamericana. Y hay que decirlo, porque generalmente las raíces de la democracia siempre, evidentemente, se extienden hacia la Grecia del siglo V a.C., pero nos guste o no nos guste, buena parte de la democracia norteamericana va a tener en los Estados Unidos su principal modelo, su principal ejemplo. Con luces y con sombras, es la democracia norteamericana la primera que funciona en la época contemporánea y por lo tanto también entender, yo siempre se lo digo a mis alumnos, entender la historia de Estados Unidos, nos guste o no nos guste, con sus luces o con sus sombras, es clave también para entender el mundo contemporáneo. Tocqueville hace ver entonces a los norteamericanos los fundamentos, yo diría, de su régimen político. Y fíjense en estas claves: gobierno local, asociaciones libres, respeto por lo religioso. Son tres claves también de la política y del programa político de Abdón Cifuentes y en este caso también del Partido Conservador chileno. El segundo es Edouard Laboulaye, menos conocido, pero yo diría también tremendamente influyente en Abdón Cifuentes. Había un libro, una edición de Laboulaye de 1866 en castellano, editado en Argentina, prácticamente de manera paralela a cuando se editó en Francia. Laboulaye era un político intelectual francés, admirador del régimen republicano de los Estados Unidos, ojo para la relación con Cifuentes, gran promotor de la causa unionista durante la Guerra de Secesión, en la Guerra Civil de los Estados Unidos, profesor de Derecho, y es católico y al mismo tiempo favorecedor, en este caso, de la vinculación entre el régimen republicano y la religión católica. Algo que se discutió precisamente en el Concilio Vaticano I, y nada menos que José Hipólito Salas, en el concilio, obispo chileno, en un primer momento hace reír al auditorio cuando él dice que es ultramontano, pero republicano. Y posteriormente da las razones y termina su ponencia, su intervención en el concilio con grandes aplausos y un orgullo para los chilenos, a tal punto que hay quienes dicen de que el Papa quiso dejarse a José Hipólito Salas en la curia y que posteriormente él insistió en querer volver a Chile. Era una idea fuerza, yo diría, en este caso, del conservantismo chileno. ¿Por qué? Porque el conservantismo chileno no se vinculaba como el ultramontanismo europeo con la monarquía. Evidentemente el Partido Conservador había emanado del régimen republicano y tras la independencia, por lo tanto, esa vinculación con la monarquía no estaba en el conservantismo chileno. En otras palabras, eran conservadores, pero eran también liberales en política. Y en este aspecto, Abdón Cifuentes va a hacerlo y va a defenderlo y va a echarle en cara a los liberales precisamente que no defienden las libertades que él está defendiendo en distintos ámbitos. Laboulaye entonces afirma que el sistema republicano y el catolicismo no son incompatibles
idea clave para entender la atmósfera política y el ideario político de Abdón Cifuentes. La Boulage, al mismo tiempo, promueve la descentralización y deplora tanto el control estatal de la educación como el control de la Iglesia de la educación. Es otra de las ideas fuerzas del ideario de Abdón Cifuentes, la libertad de enseñanza, y es lo que reprocha a los liberales del siglo XIX. ¿Qué liberales son estos que van en contra de la libertad de enseñanza y promueven el monopolio precisamente de los exámenes por el Instituto Nacional y la idea de Estado docente, que es, por así decirlo, tan antiliberal? Abdón Cifuentes afirma que en Estados Unidos comprobó el espíritu cristiano que alimenta al pueblo americano. Como lo dice y prueba la Boulage, escribe en sus memorias, el pueblo americano vive del Evangelio. Esto es complejo. Los alumnos generalmente me dicen, pero ¿cómo es esto de que el pueblo norteamericano es un pueblo creyente y la idea de Dios es una idea que se respeta en la sociedad norteamericana? Quizá habría que ver lo que el mismo Abdón Cifuentes señala. Cuando él describe los 3 meses que está en los Estados Unidos y habla de Nueva York, y dice de que Nueva York como puerto va a ser como una especie de cordón, pero de página negra de los Estados Unidos. Una serie de vicios, con alcoholismo, con una vida disipada, le llama profundamente la atención las prácticas abortivas, en ese entorno de ciudad portuaria con una masiva emigración, y dice, no podemos juzgar a los Estados Unidos solo por Nueva York. Nueva York es como una especie de puerta de entrada particularmente dura. Quizá los alumnos y la juventud en general conecten con una película precisamente que habla de las pandillas de la calle y que habla precisamente de ese Nueva York del siglo XIX con mafias de distintos países europeos. Más o menos es lo que le toca vivir a Abdón Cifuentes cuando visita los Estados Unidos en 1870. Pero dice después, no juzgue a los Estados Unidos, conozca las ciudades del interior. Allí encontrará hábitos de familia, tradiciones, costumbres honestas, atmósfera de respeto a la religión. Es decir, que los Estados Unidos no son solo estas grandes urbes, en este caso Nueva York, sino también los miles de pueblos del interior que mantienen también y que el propio emigrante, cuando logra sobrepasar Nueva York, se incorpora y se integra a una nación particularmente emprendedora. Yo hablaba de una edición de la Boulage en Buenos Aires. Lo curioso es que él va a estar en Washington, va a compartir con Carlos Morla Vicuña, que está agregado precisamente allí como secretario de la legación chilena, y dentro de la vida diplomática se conecta con varios también representantes de países hispanoamericanos, entre ellos Manuel García Aguirre. Es el ministro, en ese momento no eran embajadores, eran ministros plenipotenciarios de la Argentina de Sarmiento en Washington. Curiosidad, es precisamente Manuel García Aguirre el traductor de la Boulage de la edición de 4 o 5 años antes. Y más aún, si él compartió con Abdón Cifuentes, fíjense que una de las tareas principales de Manuel García Aguirre durante su embajada en Washington fue motivar el envío de 70 profesoras norteamericanas a Buenos Aires. Las llamadas maestras de Sarmiento van a ser organizadas, reclutadas por Manuel García Aguirre y enviadas precisamente a Argentina. Abdón Cifuentes está particularmente preocupado por el asunto educativo, va a visitar
universidades en muy pocos meses. Sus visitas, dice, prácticamente desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, visito establecimientos educacionales de distinto tipo. Entre las universidades que va a visitar están la de Yale, la de Harvard, la de Columbia, Georgetown en Washington, también Lafayette y la que posteriormente va a ser la Universidad de Loyola en Maryland, en Baltimore. Hay otra Universidad de Loyola en Chicago. Y lo que dice: la educación tiene un grado de organización, desenvolvimiento y progreso sin igual en el mundo en los Estados Unidos. Existen ya 500 colleges y universidades, hijas de donativos particulares en régimen de completa libertad para su establecimiento. Iniciativa privada, fruto de la libertad secular. Las comunidades religiosas rivalizan por tener la mejor universidad. Harvard es unitaria, Yale congregacionista, Lafayette presbiteriana, y hay ya 4 universidades católicas. En definitiva, él, que viene desde Europa, hace el contraste e incluso anuncia: en muy poco tiempo las universidades norteamericanas van a sobrepasar a las europeas. Si uno hoy ve el índice de las mejores universidades mundiales, nos vamos a encontrar que entre las 25 primeras hay prácticamente 22 norteamericanas. Esto lo dice Abdón Cifuentes, y yo en lo particular no tengo nada pro norteamericano. Soy hijo de españoles y probablemente me enseñaron lo que decía Cifuentes en un comienzo, de que era simplemente los Estados Unidos una mezcla de especuladores y materialistas. Y la verdad es que hay que conocer un poco más los Estados Unidos para también darnos cuenta de esas luces y de esas sombras que tiene la historia de los Estados Unidos. Le llama la atención, le encandila la ingeniería yanqui. Piensen lo que debe haber sido para un chileno viajar a los Estados Unidos en 1870. Él ha estado antes en Europa. Le llaman la atención los transbordadores, los trenes interconectados, los puentes. En ese momento se está construyendo nada menos que el puente de Brooklyn, que va a ser un modelo también de la ingeniería de fines del siglo XIX. Además, Laboulaye había sido, y se le considera hoy, como uno de los padres de la Estatua de la Libertad. Curiosamente, él fue uno de los promotores previamente. Bien, 2 detalles simplemente para confirmar, porque una cosa son las memorias, pero las cartas siempre nos muestran una visión más íntima. Al mismo tiempo, los discursos tienden a ser más formales, y las cartas de Abdón Cifuentes nos confirman lo que de alguna manera también ha descrito en sus memorias. En carta a su esposa Luz Gómez desde Washington en 1871 escribe: el catolicismo trabaja y cunde aquí extraordinariamente. Por todas partes hay buenas y hermosas iglesias católicas que en las horas de ceremonias he visto siempre llenas de un numeroso y devoto concurso de gente. Respecto a a la visión de la Iglesia Católica en los Estados Unidos, dice, está marcada por la presencia también de la Compañía de Jesús y también de los irlandeses, de la comunidad irlandesa. Es la religión de los pobres, por los emigrantes irlandeses que a mediados del siglo XIX, recuerden de que Irlanda sufre una hambruna tremenda en donde más de 1 millón de irlandeses emigran y dejan la isla, muertos de hambre. Pero dice, ya quisiéramos nosotros tener a esos irlandeses con ese empuje, con esa disciplina laboral. Critica, en cambio, y también muy perceptivo, el clericalismo irlandés, es decir, esa demasiada sumisión del laico en este caso irlandés al clero. Destaca en los Estados Unidos ese espíritu de trabajo, el número de patentes que duplica a los de Francia y los de Alemania. Ese espíritu de trabajo dice que desde los orígenes, en las colonias y luego en cada emigrante, jóvenes, viejos, todos trabajan y han permitido el desarrollo de los Estados Unidos. De regreso a Chile, y con esto termino,
De regreso a Chile, Abdón Cifuentes se ve inmerso en la campaña que va a llevar a Federico Errázuriz Zañartu a la presidencia de Chile. No solo eso, sino que cuando sale electo en esta fusión liberal-conservadora, Errázuriz Zañartu lo va a incluir dentro de su primer gabinete. Recuerden de que en ese tiempo eran pocos los ministros, el ministro del Interior, en este caso Altamirano, el de Guerra y Marina, Aníbal Pinto, el de Hacienda, Camilo Cobo, y el de Justicia, Culto e Instrucción Pública, Abdón Cifuentes. Cuando algún conservador le pregunta a Federico Errázuriz, bueno, pero ¿cómo este desequilibrio dentro de su propio gabinete inicial? 3 liberales y un solo conservador. Habría dicho Federico Errázuriz, no se preocupe porque yo valgo como 2, dándose de que él era conservador y que por lo tanto en los consejos de gabinete yo voy a nivelar la situación. El problema fue que Federico Errázuriz era liberal, no conservador, y al poco tiempo precisamente se rompe la fusión liberal-conservadora al ser requerido el cargo a Abdón Cifuentes. Y es requerido el cargo nada menos que por cumplir con lo que él le había dicho al presidente al iniciar. Si yo voy a ser ministro no es para dar simplemente la hora, sino para llevar a cabo mi proyecto de abolir el monopolio de exámenes que tenía el Instituto Nacional. En otras palabras, de acabar con el Estado docente o disminuirlo y favorecer la libertad de enseñanza. Su principal adversario va a ser Diego Barros Arana, que como rector del Instituto Nacional se va a levantar y va a levantar a los estudiantes contra él. El policía que vigilaba la casa de Abdón Cifuentes va a fallecer en manifestaciones estudiantiles y finalmente Abdón Cifuentes tiene que abandonar el ministerio, rompiéndose a partir de ahí la fusión liberal-conservadora y el liberalismo gobernando a partir de entonces con los radicales. Muchas gracias.